con gozo y con alegría, como dice la palabra, estar siempre gozosos y orar sin cesar. Nos acercamos hoy a ustedes a través de estas redes sociales, diciéndoles el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el amor de Dios es con ustedes. Y saludándoles con este versículo que para nosotros, los que creemos en la guerra espiritual, es de gran bendición. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El tema de hoy tiene por título Cristo es roca y piedra. Y vamos a leer tomando un texto, Mateo 16 al 18, y dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como el apóstol Pedro, así cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesús, es necesario que la revelación del Señor y del Padre de los cielos venga a nuestras mentes y corazones, para entender lo hablado, lo dicho en la palabra de Dios, en el Evangelio enseñado por Jesucristo. Dos cosas le fueron reveladas a Pedro: que Jesús es el Cristo, Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto de parte del Padre que está en los cielos. La segunda cosa, Jesús le reveló que era Petros, Pedro, es el nombre. Un pedazo de roca significa una piedra pequeña, de Cefas hebreo, roca hueca, y que Cristo Jesús era la roca, Petra, muy diferente, una masa de roca inamovible, es decir, que no se puede mover, inquebrantable. Sobre Jesús se edifica la iglesia de Cristo, su cuerpo, y se edificará en sentido directo. Es Jesús quien edificará y edifica la iglesia que Él salvó, y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Así fue dicho, ¿verdad? Que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. La primera revelación a Pedro nos confirma Juan 20:31. Vamos a leer Juan 20:31 y explicar lo que queremos. Este es un pasaje muy conocido de cada uno de nosotros y es de gran bendición. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este pasaje está explicando, y estamos hablando de Juan 20:31, que creamos sin dudar, sin vacilar, que Jesús, que significa salvará de pecados a su pueblo, es el Cristo, el Mesías que ya vino y no vendrá otro. Es el Mesías único, pero que volverá como rey a esta tierra. Cuando hablamos de Mesías, el único, no estamos hablando de que no hay otros ungidos, sino que hablamos que este es el ungido por parte del Padre, el Mesías, el que esperaba, conforme a las palabras proféticas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y que no lo entendió. Y Él es el Hijo de Dios. Esto significa que es sacerdote y profeta. Estamos desglosando Juan 20:31. De tal manera que hay algunas religiones que aceptan a Jesucristo como profeta, pero no como el Hijo de Dios. Y nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, sacerdote y profeta, y agregaríamos rey, y que además es el unigénito del Padre. Hoy hemos estado aprendiendo totalmente ese capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, no hay otro Hijo de Dios en el sentido de ser el unigénito. No hay otro Mesías, Él es el ungido de Dios. No hay otro Jesús que salvará del pecado y de pecados al pueblo que así crea. No hay otro, no hay otro. Entonces el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y que creyendo en su nombre tengamos vida. ¿Y qué vida? Vida eterna, la salvación de nuestra alma y la participación de la vida eterna totalmente
apegados en comunión con el Señor y no separados de Él. Esta es la primera revelación a Pedro, ¿sí? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver la segunda revelación. Nos deja claro que el fundador, el fundamento de la iglesia no es hombre alguno, ni Pedro, no es el primer papa, como dicen, sino Cristo Jesús. Lo anterior deriva de lo que significa estos términos, que ya los diremos, en el caso de Pedro, Petros, y en el caso de Cristo, Petra, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que estas cosas son mentiras y que el fundador de la iglesia es Jesucristo. Se derriba pues una gran mentira. Pedro apóstol no es fundador de la iglesia ni el primer papa. Eso es invento de hombres mal intencionados, mal informados y que no respetan ni obedecen la palabra de Dios ni el verdadero evangelio predicado por Cristo. Sí, nosotros ya estamos claros de ello y nosotros vimos que Jesús es la roca, Petra, una masa de roca inamovible, inquebrantable y permanente, y que Petros es un pedacito de piedra, una piedra pequeña, una piedra fácil de transportar, y en hebreo una roca hueca. Vamos a dejar ahí porque estamos hablando de Cristo es roca y piedra, y vamos a ir a algunos antecedentes para que nosotros veamos que esto es algo que el Dios uno y el Dios único ha querido estar hablándonos a nuestro corazón desde el antiguo pacto, especialmente desde el pacto de ley dado a Moisés. Y vamos a regresarnos hasta Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Y mire lo que le reveló Dios a Moisés en ese hermoso cántico de Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. El Dios uno es la roca eterna, ha sido y será. Y vamos a seguir viendo que esto fue totalmente ratificado en este cántico de Moisés. Y mire que, acuérdense que esta es una revelación tan trascendente y tan importante que aún en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 3, se sigue cantando juntamente con el cántico del Cordero. Ahora vamos a Deuteronomio 32, 18. Dice ahí, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador. Entonces aquí están diciendo que la roca eterna es Dios y que la roca eterna es el creador y que no nos debemos de olvidar. Oh, qué triste que nosotros, aún los cristianos, olvidemos de la roca que nos creó. Y nunca debemos hacer esto porque nosotros hemos sido creados. El origen de nuestro ser es el Dios uno. Somos una criatura de Dios, como todo ser humano, mayormente que ahora, una vez que recibimos a Jesucristo, nos volvemos hijos de Dios, conforme a lo que dice Juan 1, 12 y 13, para que también de una vez veamos que ningún ser humano debe olvidar que la roca es quien lo creó, menos su pueblo y menos los que somos hijos de Dios. Vamos a recordar, y esto es oportunidad para aquellos que no han conocido a Jesucristo, de acercarse a Él, pensando hoy en el tema como que Cristo es roca y piedra. Y nosotros hemos aprendido ese texto de Juan 1:12 y que hoy lo volveremos a repetir. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay criaturas de Dios, hay hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar allá a Deuteronomio, ahora en el capítulo 32, versículos 30 y 31, dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Es una pregunta acerca de lo que hace por obra la roca para con su pueblo. 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. O sea, hay gente que dice, yo también tengo mi roca,
pero la roca de ellos no es como nuestra roca. Es más, aquí en este versículo, la roca de ellos está escrita en minúscula y la roca de nosotros en mayúscula, porque ese es su nombre. Roca y piedra es nombre del Dios único, es nombre de Cristo Jesús, de tal manera que seguimos. Y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Vamos entonces a explicar un poquito de este versículo. Nuestra roca nos da a entender aquí, es poderosa, es victoriosa y nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos. Y ellos, es decir, nuestros enemigos, así lo juzgan y lo reconocen. Oh, no hay Dios tan grande. Esto le fue mostrado muchas veces a los enemigos de Israel, le fue mostrado especialmente a Siria, le fue mostrado también a Egipto. Y podríamos aquí hablar de todo lo que la palabra de Dios nos dice que aconteció. Y ellos juzgan y reconocen. Y tú y yo también lo reconocemos. No hay quien se compare a nuestro Dios. No hay quien iguale sus obras. Eso deberíamos de creer. Él es la roca que hace huir a 1000 y a 10,000, dependiendo de si somos uno o dos. Y Él es la roca que nos vende y nos pone en nuestras manos a nuestros enemigos, y Jehová no nos los entrega, ¿sí? La roca de nosotros no es como otras rocas, no es como dicen, este es mi santo, este es mi virgen, este es mi Dios. No, es, según ellos es su roca, pero nuestra roca es superior, y llegará el momento en que aún nuestros enemigos van a dar testimonio que nosotros tenemos en Dios la roca todopoderosa, la roca que es toda victoria y que es toda fuerza, y que es la que nos entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Indudablemente que entonces tenemos que estar creyendo en Él, debemos estar obedeciendo, como ya hemos dicho, debemos estar oyendo y viviendo su palabra. Estas son condiciones para que nosotros conservemos a la roca que ese es su nombre, a un lado de nosotros. Vamos ahora al segundo libro de Samuel 22:32. Estamos viendo algunos antecedentes para que nosotros nos gocemos en estas cosas que ya estaban siendo y que finalmente fueron manifestadas también en Jesucristo. Cristo es roca y piedra, y ese es nombre, piedra, y más adelante veremos que es piedra del ángulo, sí, cabeza del ángulo, ya lo veremos, ese es su nombre. Dije segundo libro de Samuel, y nos vamos hasta al capítulo 22, versículo 32, y dice de esta manera un cántico que levantó Moisés en su liberación, sí, el día que el Señor lo libró de mano de sus enemigos precisamente, y de la mano de Saúl. Dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? No hay otro Dios, Él es el Dios único. Dios es la única roca verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a dejar ahí, yo no quiero quedarme, hay muchísimos antecedentes que hay, especialmente en los Salmos. Uno de los que creyeron que el nombre del Dios único o del Dios uno de Jesucristo era la roca, David. Y él tiene muchos salmos, y otros salmistas reconocieron y hablaron y dijeron muchas veces, roca mía. Cristo como roca y piedra cumple los siguientes propósitos. Vamos ahora a regresar para que entendamos que esto ya estaba siendo profetizado desde que Jesús tenía unos 40 días, porque es cuando se presentaron después de la purificación, para que fuera puesto delante del Señor Jesucristo en esa pequeña edad. Vamos allá a Lucas 2:34, y dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Indudablemente que usted dice, aquí no está el nombre de Jesús como roca y como piedra, pero ya veremos que esto es una palabra profética que se refiere a los propósitos de Cristo como roca y como piedra,
¿Qué es lo que este profeta llamado Simeón? Bueno, primero es que él había pedido que no estuviera sin participar de ver al infante que sería Jesús, el que salvará de pecados al pueblo. Y Dios le concedió esto a este varón, y Cristo fue circuncidado a los 8 días, y después del tiempo de purificación, que eran 40 días, María y José se presentaron en el templo para llevar, conforme a la ley, un par de tórtolas o 2 palominos, que era el pago, porque Cristo era primogénito y los primogénitos todos eran del Señor. Indudablemente que todos somos del Señor, pero este era algo que señalaba la ley y ellos la fueron a cumplir. Bien, entonces, ¿qué es lo que le dijo Simeón a María en la presentación de Jesús al Señor después de sus días de purificación? Que Cristo estaba puesto para 3 cosas: para caída de muchos en Israel, para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. En el cuerpo del mensaje estaremos hablando de esto, pero es indudable que esta palabra profética se cumplió. Y ya veremos por qué muchos de Israel, Cristo fue una piedra de tropiezo y para caer. Y también muchos de Israel fueron levantados después del día de Pentecostés para bendición y para venir a ser parte de la iglesia. Ya lo veremos esto y hablaremos un poco de que esta será una señal contradicha. Es decir, como dicen, pues no entiendo, como que lo que está sucediendo es contrario a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Vamos a dejar ahí y ahora quiero yo llevarlos a ustedes a Mateo 21, 33 y 44. Acuérdense que nuestro tema es Cristo es roca y piedra, y ese es un nombre. Ahora nos vamos a ir hasta a Mateo 21, 33 y 34. Me ayuda, por favor, y vamos hasta allá. Y dice la Escritura. Y esto es una parábola llamada la parábola del padre de familia, que levantó una viña y la entregó a labradores, la arrendó. Vamos a ir a Mateo 21, 33 y es hasta el 44, pero vamos a leer ahorita nada más el 33 y después leeremos del 34 al 36. Dice el 33: oí otra parábola, dijo Jesús, son palabras de Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Según el versículo 33, la viña es la casa de Israel y los hombres son los judíos que en ese tiempo estaban, y esto está totalmente profetizado. Y vámonos hasta el profeta Isaías, y vamos a irnos hasta allá al capítulo 5, versículo 7, para que usted se quede maravillado cómo Jesucristo esta parábola la basó en esta palabra profética, y esta predicación de esta parábola, de esta viña que levantó el padre de familia, estaba ya totalmente profetizada. Isaías 5:7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, fíjese bien, es la casa de Israel, es decir, tanto el reino del norte como el reino del sur, Samaria y Judá, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba, dice esta palabra profética, juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Aquí se vino a cumplir. Vamos a regresar hasta allá, otra vez. Y ahora leeremos Mateo 21 del 34 al 36. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otros apedrearon. 3 cosas. Golpearon, mataron y apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Qué? Matarlos, golpearlos, matarlos y apedrearlos. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver aquí? ¿Quiénes son estos labradores? Como ya dijimos, la viña de Jehová es Israel y los hombres de Judá. Y ahora es el pueblo de Dios en Judá, porque en ese tiempo solo permanecía el reino del sur,
y los que estaban en Jerusalén eran judíos. ¿Y quién más? Además del pueblo de Judá, pues sus príncipes, los principales sacerdotes, los ancianos, sus guías, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos eran. Ahora, ¿dónde vamos a ver nosotros cumplido que dice que estos labradores que se encargaron de la viña del Señor, que era el pueblo de Israel y que eran los hombres de Judá? ¿Dónde está esa palabra de que estos labradores se dedicaron? Vamos adelantito, porque Jesús es congruente y conocía totalmente la historia y conocía totalmente el corazón del pueblo de Dios en ese tiempo. Vamos a Mateo 23, 29 al 37 y miren lo que dice la Escritura. Ay de vosotros, escribas y fariseos, está hablando de hipócritas, está hablando de los príncipes, de los ancianos, de los que dirigían al pueblo, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentirosos, hipócritas, como aquí dijo el Señor. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ustedes tienen lo mismo en el corazón. Y dice ahí, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, o sea, enviados por el Señor, no falsos escribas. Y de ellos a unos mataréis, dice, y crucificaréis. O sea que no fue el único Jesucristo, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo mismo que vimos, lo mismo, herir, golpear, matar, ¿sí? Apedrear, y en este caso se agregaría crucificar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los labradores, que se refiere a los hombres de Judá, a los príncipes, a los jefes, a los que eran sus siervos y los que los dirigían, mataron a los profetas y a los enviados de Dios. Vamos ahora a regresar a Mateo 21, 37 al 39. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, es Jesús, es el Mesías, el ungido, el Cristo. Vino en humildad y en obediencia para hacer la voluntad del Padre. Eso lo hemos repetido, ¿verdad? Que dejando su forma de Dios, tomó forma de hombre y en condición, tomó forma de siervo y en condición de hombre, obedeció hasta muerte y muerte de cruz, y salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, en humildad. Y ellos, aquí dice que lo mataron, se refiere al Hijo de Dios. Los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los saduceos y el pueblo mataron al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios había venido a salvar lo que se había perdido. ¿Será cierto esto? Y vamos nosotros a mirar pasajes muy conocidos que sirven para que aquellos que no han recibido a Jesucristo lo reciban y puedan ser salvos, recibiendo el cumplimiento de la misión de Jesucristo de venir a salvar lo que se había perdido. Primero, Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el padre de familia, que ha dado a su Hijo unigénito, ahí está el Hijo que envió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero también vamos a ver qué nos dice Mateo 18, 11, que ya lo hemos visto varias veces, dice así, porque el Hijo del Hombre, fíjese bien, ha venido para salvar lo que se había perdido. De tal manera que estos labradores mataron al Hijo. Y en este caso está hablando, y en una forma de parábola, a qué se refería. Ellos mataron al Hijo de Dios. ¿Será cierto esto? Vamos a ver qué nos dice Mateo 27, 20 al 25. Y la Escritura dice así, pero los principales sacerdotes, ahí está,
Y los ancianos, o sea, escribas y los saduceos, y todo el Sanedrín, persuadieron a la multitud, ahí está el pueblo, que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, se refiere a Pilato, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él estaba diciendo que Jesús era el que salvaría de pecados al pueblo, que era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Todos le dijeron, fíjese bien, todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los saduceos, los fariseos, el pueblo, todos le dijeron: sea crucificado. Esa era la muerte que en aquel tiempo aplicaba los romanos a aquellos que consideraban sus enemigos o eran criminales. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho, es decir, es un delincuente, es un criminal. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Vea nada más, movida toda esta gente en una actitud totalmente injusta. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire, dice lo que dice el 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, mire todo el pueblo lo que dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y allí estaban los principales sacerdotes, allí estaban Anás y Caifás y toda la familia, Alejandro y todo, ahorita lo veremos, y los ancianos, todo el Sanedrín, ahí estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, allí estaban, todos ellos dijeron. ¿Qué vemos aquí en esta parábola de la viña? Una palabra profética, que mataron al hijo, y aquí está totalmente cumplido ello. ¿Y sabe qué? Qué desfachatez, como mucha gente, ¿verdad? Luego no reconocieron que ellos lo mataron, engañaron, ocultaron, mintieron. Vamos a ver dónde dice esto, porque fue levantado Pedro, y él en su gran valor ahora, después de ser transformado por la obra de Jesucristo, de la palabra y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 5, 27 al 33. Y mire lo que dice la Escritura de esta manera, ¿sí? Dice, cuando los trajeron, porque había sucedido un gran milagro ahí en la puerta de lo hermoso, un cojo que había sido levantado. Y los aprendieron y los persiguieron. Y si cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El concilio era formado por el Sanedrín, 70 más 1. Y el sumo sacerdote, ahí estaba, de ese tiempo, les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Queréis echar? ¿No dijeron ellos la sangre de Jesús, de Cristo Jesús, sea sobre nosotros? Seguimos leyendo, porque les estoy diciendo que leamos en esta hora esta parte hasta el versículo 33. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, amén, habla de la resurrección, murió pero ahora vive, a quien vosotros matasteis. Vea bien, ustedes lo mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado, pero ya está levantado. No quedó muerto, no quedó en el madero como muchos lo tienen y lo adoran. No quedó colgado, no quedó vencido. Cristo fue quitado de la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, venció y está en exaltación. El que murió vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves del Hades y de la muerte. Ah, sí, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ya está en exaltación para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Sí? La crucifixión de Cristo es, en dado caso, en esta hora, tropiezo, ¿verdad?, para Israel. Los principales sacerdotes,
y mintieron ahí. Y vamos a ver que esto fue algo tremendo, ¿verdad? Y que ellos mintieron. Bueno, vamos a regresar a Mateo 21, 40, 42a, porque seguimos explicando este pasaje tan importante. Y dijimos 40 al 42a. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores. Cristo es roca y piedra, ese es su nombre. La desecharon los edificadores. La desechó Israel, la desechó Judá, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote que estaba en aquel tiempo, se intercambiaban incorrectamente Anás y Caifás, los ancianos, es decir, todo el concilio, el Sanedrín, el pueblo, y vino a ser tropiezo, ¿Se acuerda que leímos, y ahorita lo vamos a comprobar, de Simeón, que él profetizó, que muchos de Israel iban a caer? Ya estaba dicho esto, conoce Dios perfectamente el corazón del hombre. No es que Dios tenga destinados a unos de una manera y a otros de otra manera, sin respetar el libre albedrío. Es que conoce el corazón del hombre y Dios trasciende en el tiempo, porque Él es, y entonces cuando Él es el presente continuo. Ya ha estado en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya Dios nos ha dado revelación para entender eso. Entonces decíamos, Cristo es la roca, y lo desecharon los edificadores, lo desechó Israel, lo desechó Judá, los principales, los ancianos, el pueblo, y vino a ser tropiezo. Vamos hasta Isaías y miren nada más la palabra de Dios, capítulo 8, versículos 14 y 15. ¿Me acompaña, por favor? Y dice ahí, entonces Él será por santuario, es decir, la parte más profunda de la relación con Dios, la comunión más íntima, pero a las dos casas de Israel. Pero a las dos casas de Israel, aquí está el pero, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y porrera al morador de Jerusalén. Y dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Tres cosas después de tropezar y caer: quebrantado, enredado y apresado. Esto decía, cayeron, ¿verdad? Cayeron, tropezaron, quedaron aquí, como dice, quebrantados, quedaron enredados, quedaron apresados. Vamos a ver qué nos dice el nuevo pacto en Romanos 9, 32 y 33. Todo esto está plenamente comprobado, y esta parábola es una palabra totalmente profética que se cumplió, y que lamentablemente porque es el Señor en esta hora piedra para tropezar y para caer, permanece hasta que el pueblo de Israel y los judíos se conviertan a Jesucristo y acepten que Cristo es roca y piedra, y que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesús, el que salvará también a ellos de sus pecados. Romanos 9, 32 y 33, y dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, es decir, la salvación, la justificación, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. Cristo Jesús es roca y piedra. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto ya veremos que es la segunda parte. La crucifixión de Cristo vino entonces a ser tropezadero para los judíos. Y nada más, cometieron un grave error, como vimos la vez pasada, cuando Jesús dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver en qué erraron. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos,
ciertamente tropezadero. Y para nosotros, ¿qué significa el Cristo que crucificó, su sacrificio? El que ahí cargó nuestros pecados y nos sanó de nuestras enfermedades. Y para los gentiles, locura. Es una locura, ¿verdad? Que nosotros creamos en algo que aconteció ya para nosotros casi 2000 años, 2 milenios después, y que aún siga operando. Es una locura que para nosotros opere todavía la salvación, la sanidad, la bendición, a causa de la crucifixión de Cristo, y que eso nos haya dado vida eterna. Cristo Jesús es piedra. Entonces diríamos, Cristo Jesús es piedra de tropiezo y roca que hace caer a cualquiera que desecha a Cristo Jesús como principal piedra del ángulo, tropieza en la palabra por causa de desobediencia y por la dureza de su corazón y de sus oídos. Ese es su destino, tropezar y caer. Ahora yo quiero ir con ustedes, sí, y mirar, ¿verdad? Que esto también vino a ser el Señor roca de escándalo. Y esto para sus discípulos. Qué triste que a veces Cristo es roca de escándalo. Vamos ahora a Mateo 26, 31 al 35, y vamos a ver qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en la noche en que, después de instituir la mesa del Señor, y cuando cantaron el himno y salieron al monte de los olivos, mire lo que dijo el Señor Jesucristo, que Él era roca de escándalo aún para sus discípulos. Mateo 26, 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ahí estaban los apóstoles. Ya entonces sabemos que en un momento dado había salido Judas para ir a entregarlo, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sí, nos iban a escandalizar porque el pastor iba a ser herido. En este caso, Jesucristo es nuestro pastor, el buen pastor de las ovejas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él estaba diciendo, aunque sea roca de escándalo, mis propósitos van a cumplir, voy a morir, voy a ser herido, pero ¿saben qué? Voy a resucitar y voy a ir a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, a veces hablamos lo que no vamos a cumplir. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. También se iba a cumplir que se iba a escandalizar Pedro. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dijeron: no, Señor. ¿Cuántas veces le decimos al Señor no? Y en un momento dado, Cristo es roca y piedra de escándalo, y nosotros nos escandalizamos, nos avergonzamos, negamos al Señor. Dios nos perdone, porque estas cosas como pueblo, como iglesia de Jesucristo, muchas veces hemos hecho. Vamos a regresar a Mateo 21, seguimos explicando esta parábola que predicó el Señor Jesucristo del padre de familia que levantó esa viña y era su viña, es hablando de Dios. Y ahora vamos hasta Mateo 21, 42b, y dice: la piedra que desecharon los edificadores, hasta ahí habíamos explicado, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ya vimos que para los judíos, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para los principales sacerdotes, para los del concilio, para los ancianos, esto era la roca. Esto era Cristo como roca y piedra. Una piedra que desecharon, una piedra de tropiezo y de caída. Pero ahora para la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, es la unión de muchos judíos que se convirtieron en discípulos de Jesús y muchos gentiles que recibieron y creyeron en Jesucristo. Esto es bien claro que era también cumplimiento
de lo que leímos ahí en Lucas 2:34 acerca de Simeón cuando profetizó que para muchos de Israel era caída, era tropiezo, pero para muchos era levantamiento, estaba trayendo perdón y era una señal contradicha, porque ahora estaban siendo incluidos los gentiles dentro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo podemos nosotros ver? Sí, no voy a poder tomar, pero nosotros sabemos que en el libro de Hechos del Espíritu Santo, que llaman Hechos de los Apóstoles, así se cumple. De tal manera que nosotros vemos que en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y después se convirtieron en el segundo mensaje 4,000, y así cada día se añadían a la iglesia de los que habían de ser salvos. Y después en el capítulo 9 es mandado Pablo a predicar a los gentiles para que fueran libertados de las cadenas de opresión del diablo y de las tinieblas y conocieran la salvación y la vida eterna, y así fue, de tal manera que ahora estaba sucediendo algo grande, ¿verdad? Que era tropiezo y caída para muchos en Israel, también era levantamiento para otros. La primera iglesia en su mayoría estaba constituida por judíos convertidos, y nosotros sabemos que ellos no querían aceptarlos como cristianos, aunque en el capítulo 10, después de que el Señor se apareció a Pablo para enviarlo a los gentiles, vemos que Dios trató con Pedro y lo llevó a la casa de un gentil, la casa de Cornelio, un romano, ¿verdad? Que en su casa hacía piedad y que hacía oraciones y buscaba a Dios, y ahí fueron salvos, se derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados. Y vemos cómo ahora estaba viniendo a formarse la iglesia de muchos judíos que se habían convertido en seguidores de Cristo, y de muchos gentiles que habían creído y aceptado, habían recibido y creído. Eso queda perfectamente narrado, y la palabra dada por este profeta Simeón quedó cumplida, ¿sí? Y también la palabra de Cristo. ¿Cuál palabra de Cristo? Precisamente lo que nosotros acabamos de escuchar de Jesucristo en Mateo 16:18. Vamos a volverlo a leer, porque dijo: yo también te digo que tú eres Petros, una pequeña piedra, una piedra que es fácil de cargar, una piedra hueca, y sobre esta roca, Petra, yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Aquí ya está hablando de los eclesia, de los que son puestos fuera, apartados, separados para el Dios verdadero, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Entonces aquí estamos viendo que más adelantito Jesucristo confirma esto, que ha venido a ser cabeza del ángulo, o de tal manera que está sosteniendo perfectamente, si así lo consideramos, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como un edificio bien sostenido, bien firme. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir aquí lo que dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo con respecto al levantamiento de la iglesia, donde ya no iba a haber dos pueblos, sino solo un pueblo? Ahora nos vamos hasta Efesios para que usted vea que ahora ya no podemos hablar de judíos y gentiles. Ahora nosotros tenemos que hablar de un solo cuerpo, de la iglesia, que es un solo cuerpo, y esto ya está escrito, y el Señor lo deja claro en Efesios 2:14-18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo de Israel, del pueblo judío y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, eso y en su cuerpo, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se vino abajo el antiguo pacto para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es obra de la roca, Cristo la roca, eso está obra de unidad, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fuimos reconciliados, tanto los israelitas como los judíos, como los gentiles, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz
A vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles estamos lejos, apartados, y a los que estaban cerca, pues entre comillas, pero bueno, el Señor siempre quiso que fuera un pueblo cercano a Él y que Él estaba cercano a ese pueblo, pero el pueblo siempre le dio la espalda, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio de Jesucristo. Es Cristo la roca quien hizo esta unidad, quien hizo esta fusión y que se acabaron los dos pueblos. Hoy muchos quieren permanecer en tradiciones judías y son judaizantes o les llaman cristianos mesiánicos, pero ¿por qué todos los cristianos, de hecho Cristo es el Mesías, pues somos del Mesías? ¿Por qué cristianos mesiánicos? Todo eso viene a ser un pleonasmo, una redundancia, qué terrible por no leer la palabra de Dios. El reino de Dios, entonces, ahora veríamos que de momento cuando Cristo habló de esta parábola, iba a ser quitado al pueblo judío y dado a los gentiles y al judío que crea en Cristo Jesús, porque ya vimos que es un solo cuerpo. Entonces ya no iban a tener la exclusiva el pueblo de Israel ni los judíos con respecto al reino de Dios, sino que ahora iba a ser dada a la iglesia, a Cristo Jesús, la roca y piedra, y vamos a regresar a Mateo 22:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, se refiere a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, este es el tiempo de los gentiles, de la gracia. Así quedó cumplida la profecía de Simeón en una señal contradicha. Dios vino y se cumplió, que fue tropezadero para muchos en Israel, fue también el levantamiento para muchos en Israel, y hizo de los dos pueblos uno solo, un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo, y esta es una señal contradicha. Vamos a dejar ahí y ahora nos regresamos un poquito y dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto estamos hablando lo que para la iglesia es Cristo Jesús como la roca, como la piedra, sí, y primero, ¿verdad? Levantando un solo cuerpo. Ahora Él es la cabeza del ángulo como obra del Señor, cosa maravillosa a nuestros ojos. Para nosotros, iglesia, no es pregunta, es un hecho cumplido, porque aquí está en interrogación. ¿Nunca leíste en las Escrituras? No necesita interrogarnos ni preguntarnos, nosotros estamos creyendo que Jesús es cabeza del ángulo. Acuérdense que era una manera en que construían en ese tiempo y era para dar una seguridad en el edificio que era levantado, y nosotros tenemos esa seguridad porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de tal manera que nosotros tenemos una seguridad, una certeza de saber que Cristo la roca es cabeza del ángulo, y que precisamente la cabeza del ángulo era una roca principal, una roca importante, una roca que sostenía totalmente una estructura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto ya estaba totalmente hablado y profetizado, ¿sí? No es pues una pregunta, sino es un hecho cumplido. Vamos al Salmo, ahora vamos otra vez al Antiguo Pacto, y vámonos hasta el Salmo, me acompaña al 118, versículos 22 y 23, y dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fue desechada por los edificadores, por los que según esto se les había entregado la gloria, el pacto, la ley, todo eso, como dice Romanos, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo en cuanto al cuerpo de Cristo, en cuanto a la iglesia. Y dice el 23, de parte de Jehová, esto es obra de Dios, es obra del Padre, es obra de Jesucristo, es obra del Espíritu Santo, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así debiéramos de considerar cuando hablamos que Cristo es la roca y la piedra y que es cabeza del ángulo para la iglesia. Es cosa maravillosa que Dios a nosotros los gentiles nos haya incluido en sus planes para darnos vida eterna,
Qué amor del Señor, qué misericordia, qué compasión, qué piedad, qué gracia del Señor para con nosotros, el incluirnos a aquellos que lo recibimos, que lo aceptamos y que creemos que Jesús es la roca y la piedra y cabeza del ángulo, y que estamos totalmente nosotros firmes en ello. Gracias, Señor, por ello, por incluirnos, y gracias porque queremos declarar que es de parte del Dios único esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Debieras maravillarte de que eres cristiano, debieras maravillarte de que Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del hombre, Jesús, el que te salvó de pecados, vive en ti, y tú seas parte de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, y que ya no haya dos pueblos, sino un solo pueblo, y que seamos un solo pueblo a causa de la obra de Cristo. Esto es una maravilla, porque sabe que tanto los gentiles como los judíos tenían un acto de acepción de personas y discriminación, como les llamaban, ¿verdad? En el antiguo pacto, Gojim, los gentiles, era una palabra despreciativa y discriminativa. Qué grave, ya no hay eso, se acabó eso, bendito el Señor, porque a nuestros ojos todo esto es una maravilla, para nosotros es una maravilla el que el Señor Jesucristo nos haya salvado de nuestros pecados, haya salvado nuestra alma y dándonos vida eterna. Ya no voy a hablar más, pero yo solo te diría, si tú no has recibido esta maravilla en tu corazón, recibe a Cristo, la roca y la piedra, y sé salvo, sé perdonado de tus pecados, arrepiéntete y ven a Él, humíllate y sé parte de este Dios grande que es la roca eterna. Gracias, Señor, por todo ello. Muy bien. Ahora, vamos a comentar la palabra profética dada aquí en el Salmo 118, 22 y 23, ¿sí? Fue dada más o menos 1000 años antes de Cristo, como cumplimiento medianero para nosotros hoy, 3000 años después. 3000 años después que fue dada esta palabra, sigue siendo vigente. Cristo, la roca, la piedra, la roca desechada por los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, es vigente. Vamos pues a ver esto en el tiempo de Hechos del Espíritu Santo, cuando recién había nacido la iglesia levantada por Jesucristo, haciendo de dos pueblos uno solo. Vamos pues hasta Hechos, me acompaña ahora al capítulo 4, versículos del 5 al 12, y dice la escritura así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí fíjese nada más, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto ya era una situación corrupta, ¿verdad? En donde todos ya eran sumos sacerdotes, como ahora que todos dicen que la familia del pastor es familia pastoral, y es pastora la esposa, y es pastora la nuera, y es pastora el hijo, y la hija, y la nieta, y el nieto, todos. Oh, tengan cuidado. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, se refiere, ¿verdad?, a este cojo que en la puerta de los hermosos había recibido, ahorita lo vemos, milagro y sanidad. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, acuérdense que una vez estudiamos que Jesucristo de Nazaret se le daba así como diciendo, lo despreciaron, lo desecharon, es la piedra que desecharon los edificadores, es de Nazaret no sale nada bueno. Pues vean qué pasó con este que vivió en Nazaret. No nació en Nazaret, nació en Belén de Efrata, allá cerca de Jerusalén en Judá. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, sí, lo mataron, pero no está muerto. Hay aquellos que perseguían al pueblo judío durante mucho tiempo en la Edad Media, cuando decían, ustedes mataron a nuestro Dios. Bueno, si es Dios, ¿cómo que lo mataron?
Qué tonta la gente, qué ignorante y era, porque lamentablemente en las iglesias idólatras tienen a Jesucristo con la cabeza gacha, con espinas y en una cruz. Cristo no está en una cruz, Cristo estuvo en una cruz, Cristo sufrió, Cristo murió, pero venció a la muerte, resucitó, está exaltado y vive por los siglos de los siglos. Óigalo esto todos. Quien vosotros crucificase y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, por causa de creer en el nombre de Jesucristo. Este Jesús, fíjese bien lo que dijeron, lo que dijo Pedro en este mensaje al Sanedrín, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahora dice reprobada, en otros dice desechada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, esto es la importancia de la cabeza del ángulo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea la seguridad de la salvación, de creer en el nombre de Jesucristo. En otro nombre no hay salvación. No salva una iglesia local, no salva una organización grande mundial, no salva un hombre, no salva una organización, no salva un hombre famoso, no salva un gran conferencista, no salva. El único que salva es Jesucristo. Tienes que creer en ese nombre. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que significa que Él sea cabeza del ángulo. Tenemos la certeza de que en su nombre, si lo pronunciamos, si lo invocamos, seremos salvos. ¿Pero qué? Tienes que creerlo. Tienes que aceptarlo. Ahora nosotros vemos que la sanidad y el milagro de un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años era lo que los tenía enojados. Pero vamos a ver qué dice Hechos 4:22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era cojo, tullido de nacimiento. Qué sanidad, qué milagro. Darle vigor a los huesos que 40 años estuvieron tullidos. ¡Qué bárbaro! Esta es la cabeza del ángulo. Alguien que salva, y la salvación es integral. Trae la sanidad, no solo en lo interno, sino trae la sanidad al perdonar los pecados en lo interno, y sí, pero trae la sanidad externa al cuerpo y se operan milagros. Indudablemente que esto también era una señal contradicha, porque en ese tiempo se consideraba que una persona así era porque estaba siendo castigado por Dios por causa del pecado, y esto era una señal contradicha que mostraba que Jesús es la piedra reprobada, desechada por los edificadores, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, y no hay salvación debajo del cielo, no hay sanidad, no hay milagros, sino es en el nombre de Jesús, roca y piedra. Ese es su nombre. También podemos dar un sinónimo, peña, pero ya lo veremos. Muy bien. Entonces, estamos viendo lo que es Cristo la roca y la piedra para la iglesia. Primero, al formar la iglesia y hacer un solo cuerpo de dos pueblos. Segundo, es la cabeza del ángulo. Vámonos a ver qué actitud tiene que tomar la iglesia. Vamos ahora a esta primera carta de Pedro. Vamos hasta allá. Haga favor de acompañarme. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, versículos 4 y 5a. Y dice así: acercándonos a Él, ¿a quién? A Jesucristo, piedra viva. Es Cristo, es roca y piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, bueno, si los hombres no la quieren, si los judíos no lo quisieron, si Israel no lo quiso, si los sumos sacerdotes no lo quisieron, si el concilio no lo quiso, si los ancianos no lo quisieron, si los fariseos no lo quisieron, si los saduceos no lo quisieron, si los escribas no lo quisieron, y si algunos que se dicen cristianos no lo quisieron o no lo quieren, mire lo que sucede. No quieren, pues mire el testimonio de Dios. Para Dios, esta piedra viva es escogida y preciosa.
Y dice el 5, vosotros también. Y ahora nos dice que si estamos pegados a la piedra viva, a la roca, a ese macizo, como piedras vivas, piedras pequeñas como Pedro, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios y por medio de Jesucristo. Estamos leyendo ahora que nos debemos acercar a la piedra viva que ha sido desechada por los hombres en razón de ser escogida y preciosa para Dios, para que la iglesia lo forme en piedras vivas por medio de Jesucristo, roca y piedra viva. Sigamos leyendo. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Aquí nosotros vemos algunos cambios en la expresión de ahora, cómo es puesta en Sión. Vamos a tratar de entender esto ahora para la iglesia. Ahora para la iglesia. La iglesia es equiparada en este momento a Sión, a la ciudad de Dios. ¡Wow! Esto había sido dado como un privilegio para el pueblo de Israel, pero ahora ya somos un solo pueblo y es dado como un privilegio al cuerpo de Cristo, a la iglesia formada por Jesucristo. Sí, porque Dios mismo ha puesto la principal piedra del ángulo. Es obra de Dios, es Dios el que lo ha dicho. ¿Cómo crees que ahora tú eres parte de Sión y que la principal piedra del ángulo ha sido puesta por Dios a favor de la iglesia? Claro que lo creo. Esto nos da una firme y permanente y contundente relación, comunión y comunicación con Él por medio de Cristo Jesús, roca y piedra escogida, preciosa. Hemos creído en Él y no seremos, dice, avergonzados. Qué triste que te escandalices y te avergüences de Jesucristo y lo niegues, cuando Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando Él dice que no seremos avergonzados si creyéramos en Él, porque creemos también, así debiera de ser. Nosotros debemos creer que Él es, como dice el Señor, precioso, es decir, valioso, de más precio, de alto valor, de valor inigualable. No hay quien se compare a Él. Si esto nosotros lo recibiéramos en el corazón, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo sería muy diferente y nosotros vendríamos a ser altamente bendecidos. Vamos a ver la tercera cosa que trae como situación, como bendición a la iglesia de Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. ¿Quién? Cristo Jesús, la roca, Cristo Jesús, la piedra, porque viene a ser principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Jesús lo indicó y ordenó, y los apóstoles, los profetas, debemos edificar en base a la palabra dada por Cristo Jesús, la cual viene del Padre, y eso es lo que habla el Espíritu de verdad. Esto fue hablado por el Espíritu de verdad. El fundamento de la iglesia, el cuerpo de Cristo es el mismo Cristo, es la roca. Él es piedra del ángulo. Ahora lo vemos, no solo lo vemos como cabeza del ángulo en cuanto a la estructura, la edificación, ahora lo vemos como piedra del ángulo, un cimiento, un fundamento. Vamos a Efesios 2:20 para que usted quede totalmente, pues no convencido por mí, sino convicto en las Escrituras. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el fundamento, Él es el cimiento. No solo es el que sostiene la estructura, el crecimiento, la edificación. Él es el fundamento. Bendito sea el nombre.
Pero vamos a ver cuál es la actitud que nosotros debemos de tener. Porque Lucas 6, 46 al 49, vamos hasta allá, lo vamos a leer, vamos hasta allá, hasta Lucas 6, me acompaña 46 al 49, ¿qué dice la escritura ahí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel, son palabras de Jesucristo estas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, o sea, mira tu vida, tu casa, la iglesia, todo lo que haces, dice, cavó y ahondó, así como cuando van a poner un edificio muy alto. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cristo es la roca y es el fundamento y es la piedra principal, ¿sí? Él es la piedra principal. Gracias, Señor, del ángulo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Ahí está la seguridad, la permanencia, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida, la iglesia, debe estar fundada sobre la roca. Cada iglesia local, tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora nosotros vemos el fundamento de la iglesia es la principal piedra del ángulo y leemos, hay que cavar, hay que andar. Eso significa oír con atención, escudriñar las escrituras, obedecer, hacer lo ordenado, los mandatos, los mandamientos, las líneas, renglones sobre renglones, lo dicho por Cristo Jesús como roca y no hacer como a nosotros nos parece o gusta, según dice aquí Lucas 6, 46 al 49. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar ahí en cuanto a la iglesia. Y ahora vamos a ver algunas cosas que sucedieron a causa de que Cristo Jesús, la roca, la piedra, la peña, fue herida. Vamos ahora a Juan 19:34 para que usted pueda disfrutar esto que le vengo diciendo. Y dice la escritura así: pero uno de los soldados, ya había muerto Jesucristo, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cristo Jesús, la roca, la piedra, fue herido. Dos elementos emanaron del cuerpo de la roca, de la piedra, de la peña: sangre y agua. Vamos a ver qué habla de la sangre. No voy a hablar mucho de ello porque hemos hablado muchas veces del sacrificio de Cristo, pero vamos a dar este trascendente pasaje allá en Mateo 26, 28. Me acompaña cuando instituyó Jesucristo la mesa del Señor y dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es para perdón de pecado. Esa aspersión hace que yo tenga paz para con Dios, soy reconciliado y ya no haya enemistad con Dios. La sangre del nuevo pacto derramada es para remisión, pues, de los pecados. El agua tiene dos aplicaciones, porque salió sangre y agua. Primero, la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, el Consolador. Y la otra aplicación, el lavacro o lavamiento por la palabra de Dios. Veamos, del Cristo la roca fluyó el Espíritu. Vamos a ver un antecedente tremendo allá en Éxodo 17, 6, y dice la Escritura: he aquí yo estaré delante de ti, le dijo a Moisés, allí sobre la peña en Horeb. En este caso es tipo de Cristo. Y golpearás la peña como fue golpeado Jesucristo, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En este caso los ancianos estaban de acuerdo con las cosas de Dios. Hoy lamentablemente a veces los ancianos no están de acuerdo con las cosas de Dios. Entonces estamos hablando
de Cristo a la roca fluyó el Espíritu. El antecedente aquí en 17:6 de Éxodo es que le dijeron a Moisés que golpearás. Significa que pudo darle más de 2 golpes o 2 golpes. Y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Vamos ahora a irnos hasta el nuevo pacto y nos vamos a 1 de Corintios. Me acompaña, por favor, capítulo 10, versículo 4. Y la escritura nos dice así: y todos, está hablando del pueblo de Israel en el desierto, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Más claro no hay versículo. Vuelvo a leerlo. Y todos bebían la misma bebida espiritual, fue golpeada y de ahí salió agua, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La promesa del Espíritu y la palabra, porque Cristo es la palabra viva, el verbo encarnado. Ya lo leímos en Juan 1:14. Y entonces todos bebieron de la misma bebida espiritual, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos ahora a ver si es verdad que esto se cumplió y que la roca fue herida y que nos es dada entonces la promesa del Espíritu. Pues vamos ahora y regresamos hasta Juan y vámonos a Juan capítulo 1, versículo 33. Y esto dice Juan el Bautista: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está el derramamiento, la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, del Consolador. Jesús bautiza, inmerse al que cree en él con el Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando. Juan 4:14, esto le dijo a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, otra vez Cristo la roca herida, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está la obra del Espíritu y la obra de la palabra, plenitud y abundancia del Espíritu dada por Cristo Jesús, la roca. Vamos a Juan 7, 37, 39, para que usted diga, estás malinterpretando la Escritura. Pues mira lo que dice Juan 7, 37 y 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en la Cristo la roca? ¿Crees en Cristo la piedra? ¿Crees en Cristo la peña? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea lo que dice la Escritura, lo que el mismo Espíritu testifica en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu, esto dijo del Espíritu. Esto dijo del Espíritu, está con mayúsculas, la persona del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero ya vino, porque Jesús no había sido aún glorificado y Jesús ya fue glorificado. ¡Wow! Juan 4:14, plenitud y abundancia del Espíritu dado por Cristo Jesús la roca. Juan 7:37, 39, si creemos en Cristo Jesús la roca, la peña, Él nos vuelve manantiales del Espíritu Santo. Así debiera de ser nuestra vida, un manantial del Espíritu Santo. Lamentablemente nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras dudas, nuestra poca fe nos impide. Juan 16:13, vamos hasta ahora a Juan 16:13, y dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
guiados por el Espíritu de verdad, ¿a qué? A toda la verdad. Y dice que nos hará saber lo que oyere y de las cosas que habrán de venir. Y esto significa que el Señor nos está entregando un poder muy especial que tiene que ver un poder para saber, un poder para conocer, un poder para hacer, un poder para hablar. Y vámonos hasta Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Y dice Lucas 24:49, he aquí yo enviaré, dijo Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder viene de lo alto, y en Hechos 1:8 nos dice así, de tal manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Investidos y llenos de Espíritu Santo y llenos del poder de Dios. Y esto porque hablamos que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, y no hablará de sí mismo, sino de todo lo que oye y de las cosas que habrán de venir. ¿Será cierto esto? Vamos a Primera de Corintios, que ya lo conocemos, y le damos otra aplicación. Capítulo 1, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Fíjese bien por quién, por el Espíritu. Por eso tú no recibes nada, porque no has recibido el Espíritu. Recibe el Espíritu, deja que Jesús te bautice con Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y Él no hablará de sí mismo, de todo lo que oyere del Padre, del Hijo y de las cosas que habrán de venir, nos lo hará saber. Llenos no solo de Espíritu Santo, llenos no solo de verdad, llenos no solo de poder, llenos de revelación. Bendito sea el Espíritu Santo. ¿Sí? Dijimos que entonces estas son una de las cosas de la peña que fue herida, la promesa del Espíritu Santo. Pero ahora hablamos de el lavamiento por la palabra, porque dijimos que son dos cosas: el lavamiento por la palabra de Dios. Ahora vamos a ese lavacro, a ese lavamiento por la palabra de Dios. Juan 15:3, vamos a comprobar todo esto, y miren lo que está en la palabra del Señor dado, y estamos en esta hora diciendo lo siguiente: ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, son palabras de Jesús, por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios por la palabra que el Señor nos ha hablado. Bendito sea Cristo. Ahí está el cumplimiento de la roca herida, de la piedra herida. Es Cristo Jesús, la roca herida, ese es su nombre, es la piedra herida. Y tenemos la promesa del Espíritu y el lavamiento por la palabra. Vamos a Efesios a comprobar todo esto. Y ahora nos vamos hasta Efesios capítulo 5, muy conocido de cada uno de nosotros, versículo 25b al 27, vamos hasta allá, y dice la Escritura 25b, y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para uno santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es un lavamiento que viene del agua por la palabra, porque la palabra, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. El lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Mire la obra de Cristo por la palabra, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y tú no quieres escuchar la palabra, eres un flojo, no te interesa darle algunas horas al Señor, no te interesa escuchar, que diga, ay, qué mensajes tan largos, no te interesa escudriñar las Escrituras, no te interesa leer y volver a leer, no te interesa buscar la palabra de verdad, no te interesa orar para que entiendas la palabra del Señor. No hay interés. Lo que tú quieres son cosas temporales que miran tus ojos, y estás dejando a un lado las cosas eternas.
porque las escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Recibe el lavacro del agua por la palabra. El amor de Cristo Jesús, la roca y su iglesia, lo impulsó aquí a santificarla, a purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo, la roca y piedra, nunca habla mentira, se goza en hablar la verdad. Vamos hasta allá para ver, lo demás lo estoy hablando de memoria, hasta Juan 8:31, me acompaña por favor, Juan 8:31 al 32. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. El Espíritu de verdad se combina con la palabra de verdad para hacerte libre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Cristo Jesús, la roca, nunca habla mentira, se goza en hablar la verdad, según este pasaje de Juan 8:31-32. Si permanecemos en su palabra, la de Cristo Jesús, la roca, la piedra, y conocemos la verdad, porque Él es la verdad, gracia y verdad, como vimos en Juan 1:14, y esto nos hará libre. Hoy dices: me siento atado, me siento oprimido. Necesitas escudriñar, recibir más palabra de Dios, más palabra de Cristo. Necesitas ser libertado por la palabra de Dios, ser limpiado. Vamos a comprobar esto hasta allá, y estoy totalmente tomado del Espíritu de Dios. Hasta Tito capítulo 3, versículo 5 y 6, y dice la Escritura: nos salvó, vea cómo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí tiene que ver el lavamiento de la palabra y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Vea por quién: por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos salvó por tres cosas: por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, esto se refiere a la palabra, por la renovación en el Espíritu. Habrá la obra del Espíritu que nos guía a toda verdad, derramado abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Dios no da las cosas por medida, las da abundantemente, pero tú no las has recibido porque no has creído, porque de labios honras al Señor y tu corazón está lejos de ir. Acércate a la piedra viva y seamos piedras vivas todos. Vamos ahora a regresar hasta Mateo 21, 44a. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sí, entonces estamos hablando ahora que ya dejamos lo que Dios habla como Cristo y roca a los judíos, a Israel, lo que Dios habla a la iglesia como fundamento de la piedra herida, lo que trajo a nosotros. Qué bendición, el derramamiento del Espíritu y la palabra que nos limpia. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Israel como nación se tropezará, caerá, ya lo vimos, será quebrantado. Pero vean algo que quiero agregar: pero no destruida. Esto lo hemos estado aprendiendo continuamente del corazón de Dios a través de la escuela de crecimiento espiritual, cuando se nos ha hablado de los profetas, de Isaías, de Oseas. Hoy se nos está hablando de Jeremías, y es el mismo sentir. Dios no quiere destruir a su pueblo, Dios tampoco quiere destruir a su iglesia. Somos destruidos por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, pero ya lo veremos. Pero aquí está diciendo algo muy importante, que iba a ser como quebrantado Israel, iba a ser quebrantado pero no destruido. Aquí dice nada más eso: y no le aumente, no desaparecerá como nación. Y eso ha quedado probado a través de los miles de años, desde que Dios le dijo que en Abraham tenía promesa de levantar un pueblo, y en Jacob fue dado el nombre de Israel. Y no ha desaparecido, han desaparecido imperios, han desaparecido reinos mayores, pero Israel no ha sido destruido. Qué milagro, qué maravilla de Dios, qué cumplimiento de la palabra del Señor. Pero eso no significa, como leímos allí en Nehemías capítulo 1, versículo 3a, ¿verdad?,
que Dios es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No, va a ser quebrantado, pero no va a ser destruida, no desaparecerá. Esta misericordia de Dios ha permanecido, como ya dije, a través de milenios y de siglos. Vamos a ver Romanos capítulo 11, qué va a pasar finalmente, porque Dios así lo quiere. Dios traiga un avivamiento a nuestra nación también. Dios traiga el arrepentimiento y el perdón y la salvación, como lo hará con el pueblo de Israel. Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Esto se refiere a Cristo la roca, a Cristo la piedra, que apartará de Jacob la impiedad. Se refiere a Israel como nación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es cumplimiento. Israel finalmente será salvo y aceptará su pecado de no haber creído que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, que es Jesús el que salvará de pecados. Jacob será apartado de la impiedad y Cristo Jesús la roca le quitará sus pecados. Vamos a Lucas 21, 24. Mire nada más, mi corazón se inflama a la hora de ver que en verdad Cristo es la roca eterna, es la piedra eterna, es la cabeza del ángulo, es la principal piedra del ángulo, es el fundamento, es el cimiento, es la vida eterna. Oh Señor, a través de la roca expresas tu misericordia. Estamos ahora, después de esta emoción, hablando de Lucas 21. Lucas 21, hasta lo perdí, hermanos, bendito sea el nombre. Lucas, dije, estamos, Israel finalmente será salvo. Aquí está Lucas 21, 24, ya lo encontré. Dice aquí Lucas 21, 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nada más hollada, nada más llevada cautiva, nada más dispersada, pero no destruida. Ahí está la misericordia del Señor. Bendito sea el nombre. Eso podemos decir, hoy permanece el tiempo de los gentiles. Hoy Israel y Judá están dispersos en muchas naciones, incluyendo aquí en México, pero no han sido quebrantados, han sido perseguidos, pero no han sido destruidos. Regresamos a Mateo 21, 44, parte B. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esto es una palabra profética muy clara. Las naciones gentiles incrédulas, impías, soberbias y pecadores serán desmenuzadas, serán destruidas. Esto ya lo hemos visto en la escuela de crecimiento espiritual. Cómo Dios destruyó Nínive, cómo Dios destruyó Asiria, cómo Dios destruyó Babilonia, cómo Dios destruyó el imperio Grecia, cómo de Grecia el imperio de Roma, bueno, eso lo dejó herido. Pero cómo Dios destruyó Egipto y todos esos reinos soberbios que no tomaron en cuenta. ¿Y qué va a pasar con las naciones que permanezcan así, incrédulas, impías, soberbias y pecadoras? Vamos a ver ahora otra manera en que es llamada la piedra. Vamos hasta Daniel y vamos allá a Daniel capítulo 2, 34 y 35. Y dice la escritura así: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Así es llamado ahora Cristo la roca, la piedra que fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bendito es el nombre del Señor. 44 y 45, estamos ahora leyendo 44 y 45, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, ya no más. Este será el último imperio, el quinto imperio, y este será el imperio de Cristo la roca, Cristo la piedra.
desmenuzará, fíjese bien, y consumirá, usa el mismo término, a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esto es el futuro, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Wow! Piedra no cortada con mano, ese es Cristo la roca, Cristo la piedra. ¡Qué poder! Oh, Cristo Jesús, roca y piedra, que desmenuzará, que herirá, que consumirá a todos los reyes, a los reinos y las naciones que se le opongan. ¿Será esto cumplido algún día? Sí, no falta mucho. Vemos cada día más señales. Leamos Apocalipsis 16, 14 al 21 y dice ahí: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es Jesucristo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, esta es la séptima copa, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, este va a ser un terremoto mundial, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, se refiere a Jerusalén, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia se refiere a Roma, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, ya no habrá islas, y los montes no fueron hallados, fueron allanados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 19, 11 al 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo la roca, Cristo la piedra no cortada con mano. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, mucha autoridad, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso fue su sacrificio, y eso fue la roca herida, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra viva. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la final batalla. Estas son las naciones gentiles, incrédulas, impías, soberbias y pecadores, que serán desmenuzadas y destruidas y consumidas, heridas. Conclusión: Cristo Jesús es la roca y la piedra. En muchos sentidos, su obra de gracia y de verdad ha llevado a Israel como nación a tropezar y caer con gran quebranto y tribulación. La iglesia verdadera será guardada de juicio y de prueba, como dice la palabra en Apocalipsis, pero la iglesia apóstata desobediente será tratada duramente, y si no se arrepiente será entregada para ser herida de muerte y juzgada según sus obras por no haberse sujetado a la palabra de Dios. Las naciones gentiles impías serán destruidas, desmenuzadas. Sus ídolos y sus soberbias les condenarán a la destrucción por haber desechado a Cristo Jesús, roca y piedra.
en todo tiempo el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús, su benignidad, su misericordia estará a disposición de que le busque. Como vimos, no ha menguado ni la misericordia, ni la gracia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la compasión, ni la piedad, ni el amor de Dios, ni su perdón. Solo es necesario volvernos a Él, acercarnos a la piedra viva, buscarle, reconocerle para alcanzar que nosotros recibamos a la cabeza del ángulo y nuestra vida, nuestra casa sea perfectamente edificada y nuestra casa también esté fundada y tenga por fundamento la roca como principal piedra del ángulo, cimiento y estructura, todo dado por Cristo, la roca y la piedra eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por esto. Ahora tú, haz la obra en cada corazón. Y que si teníamos duda de estar firmes en el Cristo como roca y piedra, hoy afirmemos nuestra relación con Él. Hoy estemos certeros de que Él es nuestro Salvador, el Salvador de nuestra alma y que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Para que establezcamos una relación intensa y saludable con el Dios único, dándole gloria al Padre, al Hijo y dándole lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Tú haz la obra, Señor, porque somos parte de tu iglesia. Extiende, Señor, tu gracia y tu misericordia. Extiende sobre nosotros tu perdón. Extiende sobre nosotros tu amor. Y a los que no te conocen, dales oportunidad. En la ira, acuérdate de la misericordia. Sé que has sido un Dios paciente, porque mirando la historia de los hombres y los siglos, cómo han permanecido con un corazón cuyo pensamiento es de continuo hacer el mal. Y tú has tenido gran paciencia y benignidad. Sea obra de tu espíritu tocar los corazones, para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a la conversión. Les des a todos, primeramente a tu iglesia, ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, y nos convirtamos y tú nos salves. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Porque dijimos que en el nombre de Jesucristo, que es la roca y la piedra, que también no solo trae salvación, sino sanidad de milagro, como lo hizo en el cojo de la puerta de la hermosa, que era cojo de nacimiento, como lo hizo en aquel ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, Señor. Y él testificó en el 31. ¿Quién lo había hecho? Y cuando se lo encontró Jesucristo, ¿conoces y crees en el Hijo de Dios? Enséñame. ¿Quién es? Dijo, yo soy. Y aquel creyó. Así nosotros creamos en Cristo la roca y la piedra. Sánanos, Señor, y seremos sanos. Límpianos y seremos limpios. Purifícanos y seremos puros. Sálvanos y seremos salvos. En tu nombre, Señor, venga hacia abajo toda enfermedad. Necesitamos tu sanidad. Necesitamos tus milagros, tus señales, tus prodigios, tus maravillas que prevalezcan sobre cualquier circunstancia adversa. Asimismo, sobre el reino de las tinieblas que se cumpla, las puertas de las no prevalecerán contra tu iglesia. Que siendo hijos de luz, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino las reprendamos. Porque tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para que se cumpla la salutación que di, y el mismo Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo es por tu gracia sea con todos vosotros. Libértanos, no solo sánanos de toda enfermedad y haz milagros, sino libértanos de toda opresión, Señor. Tú eres la roca y queremos que nuestra vida, que nuestra casa, que nuestro ser
porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y esa es nuestra casa donde vive el Espíritu Santo. Así debiera de ser. Esté firme, Señor, y tú estés haciendo esa obra de bendición para que de nosotros fluya la vida, fluya la eternidad, porque tú has puesto en nosotros todo ello. Gracias, Jesucristo. Libértanos, pues. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús y atamos en esta tierra lo que debemos atar y desatamos lo que debemos desatar, porque así está escrito en tu palabra, ahí en Mateo 18. Muchas gracias, Señor. Ahora te pedimos que tú nos bendigas en sobremanera en todo lo que hagamos, Señor, y que en nosotros no haya el desecharte, no haya el escandalizarnos de ti, ni avergonzarnos, sino por el contrario, estemos continuamente levantando nuestros ojos al cielo y clamando de donde viene nuestro oportuno socorro, de donde nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad, porque tú eres ese Dios bueno y tú quieres el bien y el bienestar para nosotros y la paz, pero nosotros te lo impedimos. Perdónanos, Señor, y ten en esta hora a bien bendecir el trabajo de nuestras manos, nuestra canasta y arteza de amasar, nuestra alacena, nuestro entrar y salir, de tal manera que tú seas glorificado, y prospéranos, así como nuestra alma prospera en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo ello, por tu bendición abundante. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo, como siervo de Dios, pongo el nombre de Jesucristo en nosotros y pongo tu palabra en nuestro corazón para andar conforme a tus caminos y tus pensamientos en toda esta semana. Y así, Señor, obre tu gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en la realización de todas nuestras actividades, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado. Especialmente, líbranos de tentación, líbranos del mal y del malo, líbranos del perverso y del violento, líbranos del asaltante y del delincuente, del homicida. Líbranos, Señor, de estar en continuo conflicto. Líbranos de opresión. Bendícenos, Señor, con tu paz. Y prospéranos, así como nuestra alma prospera, y tengamos salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.